Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva semana número 6. Espero que se encuentren bien. Y bueno, el motivo de esta sesión ahora es seguir revisando el tema de electricidad que iniciamos la semana pasada, para lo cual les voy a compartir lo que he preparado para ustedes. Ok, iniciamos. La semana pasada comentamos un poquito respecto a qué era la electricidad, su importancia. Por ahí les hice o ejemplifiqué cómo esa electricidad estaba presente o se puede generar a través del contacto entre dos cuerpos, ¿no? Como en este caso les ponía el ejemplo del globo en contacto con mi cabello y cómo ese cabello pues se llenaba de esa electricidad y por eso se ponía así paradito, ¿sale? Ahora vamos a revisar eh, rápidamente lo que ustedes ya hicieron en sus líneas de tiempo, pero quiero hacer un resumen destacando lo más importante. Eh, ¿Qué vamos a encontrar? En la historia de la humanidad, pues han participado diferentes físicos, matemáticos que hicieron pues a bien estudios, experimentos y aportaciones, ¿no? Cada una de ellas pues fue válida, sin embargo pues se fue mejorando. Iniciamos por Tales de Mileto, que fue el primerito que identificó que precisamente se generaba una cierta fuerza, como tal no la había llamado electricidad, pero podía identificar que al contacto de esa resina con otra cosa se generaba ahí una fuerza que él pues todavía no le había dado nombre. Pasamos ahora con Gilbert. Gilbert sigue haciendo estudios de esto. Él aporta estos términos de electricidad y magnetismo. Se da cuenta que por un lado se generaba electricidad, pero también había un magneto, ¿no? Algo que lo atraía. Benjamin Franklin mejora estas ideas comentando que existía pues unas partículas que tenían una carga positiva y una negativa. Llegamos ahora con Coulomb. Él aporta diciendo que existe una fuerza, que cuando esas cargas están en movimiento se genera una fuerza que pues permite que se atraigan o se repelen, que eso lo vamos a revisar más adelante. Ørsted dice o aporta, ¿sabes qué? Estas partículas no son partículas aisladas, hay más partículas y al haber más partículas están inmersas en un campo magnético y hay interacción entre ellas. Pasamos con Ampere. Él aporta diciendo que esos campos tenían ciertas características, ajá, ciertos comportamientos. Pasamos con Ohm, aporta la ley de las corrientes eléctricas y llegamos por último con Faraday, donde él pues identifica que hay un elemento importante que es el imán, que a través de este medio, el imán, también se puede generar corriente, ¿sale? Entonces es más o menos como se fue dando este avance y se fueron aportando nuevas ideas, conceptos. Pasamos a la parte de qué es electricidad. Vamos a ver que la electricidad es un fenómeno físico. ¿Por qué un fenómeno físico? Acuérdense que en el curso pasado estudiamos como primer punto que la física estudiaba los fenómenos físicos, es decir,
no vamos a ver cambios químicos. Es decir, un cambio químico es, por ejemplo, agua, ponerle azúcar o agua, ponerle sal. El agua sabemos que es H2O, su fórmula, su composición química es H2O y que al incorporarse con sal se forma el cloruro de sodio. Vean aquí, ya es un cambio o un fenómeno químico. En cuestión de la electricidad no se va a dar un cambio químico, sino es un cambio físico. ¿Por qué? Aquí dice porque para generar la electricidad hay particulitas que están en movimiento, dice aquí son partículas subatómicas que están en movimiento y que finalmente mediante sus cargas, es decir, positivas, quiénes son positivas, quiénes son negativas, van a permitir esa atracción o repulsión. Algunas aplicaciones de esta electricidad vamos a ver que el hombre la ha ocupado para generar luz, otras las ha empleado pues para generar dispositivos conectados a través de la corriente eléctrica para generar calor, otros dispositivos conectados a una corriente eléctrica para generar movimiento como el ventilador, como la licuadora para moler el alimento que pongamos ahí, o corriente eléctrica que va a permitir mover esas cargas, esas resistencias que va a permitir generar calor para planchar la ropa. Y por último, también la electricidad se ha empleado pues para dispositivos a través de los cuales podamos emitir señal, como son los celulares. Ahora pasamos a estudiar esta parte de la electricidad, al igual que la hidráulica. De la hidráulica vimos que tenía dos subáreas. Yo les he mencionado que lo vean como médicos especialistas, como el gastroenterólogo, como el pediatra, como el, el endocrinólogo, ajá, y de forma general, electricidad vamos a verlo como el médico general, ¿no? El médico general como tal no puede estudiar a detalle cada una de las partes del cuerpo, de la misma forma la electricidad, por eso se divide en electrostática y electrodinámica, igual que hidrodinámica y hidrostática, que dijimos dinámica es movimiento, estático es reposo, lo mismo vamos a estudiar la electricidad, o mejor dicho, las cargas eléctricas cuando están en reposo. Cuando hablamos de cargas eléctricas, ahorita lo van a ver, son esas moleculitas pequeñitas que se encuentran inmersas, que tienen cargas positivas o negativas y que ya sea que están en reposo o en movimiento. Dinámica, entonces vamos a saber qué es lo contrario, son esas cargas, esas moleculitas que están en movimiento. Ahora dice, ¿qué son las cargas eléctricas? Aquí una carga eléctrica, ya les dije, es dice aquí átomo que está compuesto por 3 subparticulitas. En el núcleo, acuérdense, están los protones, los neutrones. Los protones tienen carga positiva, neutrones, como su nombre lo dice, son neutros, no tienen carga. Y los electrones precisamente son los que están aquí en las órbitas con carga negativa. Ajá. Y entonces vamos a ver que precisamente eh, andan en movimiento y como ya les había presentado en la clase pasada, llega un momento en que al estar en contacto con algo, con una superficie que permita ceder o absorber o admitir más electrones, pues obviamente se hace ese cambio de energía. Esto va de la mano con las leyes o la ley de cargas eléctricas. ¿A qué se refiere? Nosotros en este curso precisamente vamos a ir empleando todos estos conceptos, términos, precisamente para entender un poco de cómo funcionan
esos aparatos eléctricos o muchas veces pues no entendemos cómo llega o es posible que esté conectado ese foco con esos cablecitos o de repente luego vemos que va el electricista y te dice apaga el switch o no le apagó el switch y ya le da, hace un corto o vemos ahí un chispazo. Pues bueno, es finalmente conocer esto, ¿no? Que existen estas cargas eléctricas y hay unas veces, ¿no? Que dicen, ay, ni vayas a juntar esos alambritos, ¿eh? Y si se quedan así luego en las construcciones, que luego los albañiles hacen o el electricista lo deja indicado, no termina y te dice, pero ni lo vayas a tocar y que no se vayan a juntar y le pone esa cinta aislante, pues es precisamente porque juntando esos dos cablecitos, si está un positivo y negativo, pues va a ser corriente, ¿no? O posiblemente contrario, ¿no? Se van a repeler. Es precisamente lo que está aquí indicado, que si dos cargas, dos cargas o dos particulitas no tienen carga, pues difícilmente se van a atraer o repeler. Aquí, si tienen la misma carga, se van a repeler. Pero, ¿qué pasa cuando tienen positivo y negativo? Pues hay esa atracción. Entonces, una vez que sabemos que existen estas cargas, que la sesión anterior yo les hacía mención también que luego vemos ese chispazo que luego se genera en las cobijas que estamos tendiendo, o luego la ropa que es licra, decimos, ay, me diste un toque, ¿no? Un chispazo o algo así. Pues ahí estamos comprobando precisamente cómo estar en contacto nosotros con otro objeto, estamos cargándonos de esa energía y en algún momento, pues, será demasiada la carga que se generará ese chispazo. De forma general, eh, ¿por qué platicar de esto? Yo aquí les presento de forma muy rápida y sencilla un robotcito que fue creado por mi hija. Es una mariquita. Esta mariquita, ¿cuál es su función? Pues si la vemos, tiene cierta estructura, tiene un botón de encendido, tiene unos LED que son sus focos, va a tener una pila a través de la cual está conectado estos alambritos. Y si vemos nosotros, esos LED están conectados a esta corriente. Ajá, y esa corriente a este botón de encendido y apagado. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Vamos a accionar este dispositivo mediante este botón. Se requiere, como lo mencionamos ahorita, mediante una fuerza. Y vean, prende sus foquitos. ¿Esto cómo se está logrando? Pues precisamente a través de este arreglo que dijimos, una pila, unos alambritos. Obviamente nosotros sabemos que la pila tiene un positivo y un negativo. Esto es importante conocerlo, porque de lo contrario, pues si no verificamos esta parte de positivo y negativo, no va a encender. Ajá. Entonces, aquí es lo que estamos viendo en esta presentación, estas cargas de positivo, negativo, y cómo en la vida diaria del hombre, pues nos permite poner o accionar diferentes dispositivos, como aquí un bebé pone a accionar su juguete, acá un dispositivo, vamos a llamarle un control, un teléfono, ajá, y aquí en esta última parte les presento pues a grandes rasgos cómo esta mariquita está estructurada, que es a través de cables, y la finalidad de ser cables de diferente color es precisamente por poder identificar cuál es el positivo, cuál es el negativo. ¿Sale? Pues bien, con esto yo termino. Les deseo mucha suerte en esta semana y pues a realizar sus trabajos. Bonita tarde. Saludos.